La máquina Agent Sudo de TryHackMe tiene expuestos al público un aplicativo web y servidor FTP. Dicha aplicación web requería realizar la petición con un codename específico a través del propio User Agent para poder listar su propio contenido. Para ello, desarrollamos un script de bash para con fuerza bruta poder conseguir dicho valor y acceder a una nota en el aplicativo web que nos revela que el usuario Chris utiliza una contraseña débil. Utilizamos esta información para hacer fuerza bruta con este usuario sobre el servidor FTP y conseguir acceso, donde descargamos una nota y dos imágenes adicionales del servidor FTP. Esta nota indica que las imágenes tienen un contenido oculto y almacenan una contraseña, la cual conseguimos obtener y acceder a la máquina por SSH como el usuario James. Dentro de la máquina conseguimos abusar de los permisos de sudo y de la propia versión vulnerable de sudo para desplegarnos una base escalando privilegios al usuario root de la máquina. Vamos ya a comenzar con la máquina, pero antes recordad que en la parte inferior del vídeo podéis ver las marcas de tiempo de las diferentes fases de numeración, explotación y escalada de privilegios de la máquina. Y como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda o recomendación sobre nuevo contenido, podéis dejarlo abajo en los comentarios. En primer lugar, exportamos la IP de la máquina víctima. Así podemos reutilizar su valor simplemente haciendo la llamada a nuestra variable de entorno. El siguiente paso va a ser desplegarnos una nueva sesión de Tmux con el propio nombre de la máquina. Y Tmux es una herramienta que utilizo yo para lo que es la propia gestión de la terminal y poder así pues paralelizar herramientas con el uso de distintas ventanas al mismo tiempo. Como tengo organizado lo que es mi entorno de trabajo, en la propia carpeta de la máquina tengo tres archivos. El primero serían credenciales, aquellas que han sido testeadas y son válidas en el sistema. Por separado, lo que son las contraseñas y usuarios, que no hemos podido todavía comprobar que son válidos en el sistema. Luego tenemos lo que son tres carpetas, la de numeración, donde guardamos los resultados de Nmap, exploits para desarrollar nuestros propios scripts o utilizar distintas herramientas, y luego files en caso de que obtengamos algún archivo sensible del sistema y de la máquina víctima. A medida que vayamos haciendo la máquina y pasemos por las distintas fases, lo que iré haciendo será registrando en mi hoja de notas la distinta información que vayamos recolectando. En primer lugar, lo que guardo es la información inicial, pues como el nombre de la máquina, su dirección IP, la tecnología que hay por detrás, el servidor web, la base de datos, luego aquellas credenciales que sean válidas. La primera fase sería la de numeración, donde haremos un análisis de aquellos puertos que estén abiertos y sus correspondientes servicios. Posteriormente lo que haremos será, pues bueno, individualmente revisar cada uno de estos puertos y ver qué está corriendo en cada uno de ellos. En caso de encontrar lo que es un aplicativo web, utilizaremos alguna herramienta de Fusi para poder listar archivos y directorios ocultos o que no hayamos encontrado a primera vista, lo que es en el propio testing de la aplicación. Una vez consigamos acceso a la máquina, pasaremos a la última fase de postexplotación, donde haremos una enumeración inicial de la máquina víctima. Recorreremos lo que son las carpetas más comunes, donde suele haber scripts ejecutando distintas herramientas, e incluso donde en alguno de ellos tenemos permisos tanto de escritura como de ejecución, y luego distintas herramientas y comandos para poder definir distintos vectores de ataque para escalar privilegios a root. La primera herramienta que vamos a utilizar en nuestra etapa de numeración va a ser Nmap, que como comenté anteriormente nos va a permitir listar aquellos servicios y puertos que están expuestos al público. Correremos esta herramienta dos veces, un análisis inicial donde haremos lo que es un TCP sin scan para simplemente identificar los puertos que estén abiertos, y posteriormente lo que haremos será una detección de los propios servicios con esta flag "-sv", y de igual forma pues correremos lo que son los scripts básicos de numeración de la propia herramienta. Para ello correremos en Nmap apuntando lo que es a la propia máquina víctima. Diremos que escanee todos los puertos, los 65.535. Como comenté, en el primer análisis vamos a hacer lo que es un TCP port sin scan, que sería esta flag "-ss". Para agilizar lo que es este primer escáner, vamos a decirle a Nmap que envíe 5.000 paquetes por segundo. Como sabemos que la máquina ya está activa, Nmap por defecto lo que hace es hacer un reconocimiento inicial para verificar si está accesible desde el exterior. Vamos a decirle "-pn" para evitar que lo haga, ya sabemos que la máquina está funcionando, y luego "-n" para evitar lo que es la resolución DNS. "-v" para que nos dé más información en el output, y dejamos corriendo el escáner. Como hemos podido ver, el puerto 80 parece ser que está abierto. Normalmente en este puerto suele haber corriendo lo que es un aplicativo web. Para ello vamos a hacer uso de la herramienta de WhatWeb, que nos va a servir para listar el conjunto de tecnologías que está utilizando dicha plataforma o servicio web. En este caso vamos a utilizar el flag de lo que es la propia, entre comillas, agresividad para hacer lo que es un examen más exhaustivo. Entonces, de esta forma haremos WhatWeb, apuntaremos a la IP de la máquina víctima, le pasaremos la flag "-a" y luego "-v" para que nos dé más información la propia herramienta. Ya podemos ver los resultados de WhatWeb. En un principio nos retorna que la página web corriendo en el puerto 80 bajo esta IP
tiene un título que se llama Announcement, el servidor web sería Apache, la versión 2.4.29, estamos enfrentándonos a lo que es una máquina Ubuntu Linux y no nos retorna mucha más información. No obstante, lo que vamos a hacer es apuntarnos esta información en nuestra hoja de notas, en este caso lo que sería el puerto 80, y vamos a apuntarnos los resultados de WhatWeb. De igual forma decimos que lo que es el propio servidor web sería Apache y su versión que hemos encontrado con la herramienta. Ya podemos ver los primeros resultados de Nmap, donde nos confirma que tanto el puerto 21, 22 y 80, que sería FTP, SSH y HTTP respectivamente, están abiertos. Vamos a copiarnos lo que sería el segundo comando. Y en este caso, lo que vamos a hacer es decirle a Nmap que solamente nos escanee el puerto 21, 22 y el 80, ya que hemos obtenido la confirmación de que están abiertos. Utilizamos la flag "-c" para ejecutar los scripts de numeración básicos o por defecto de Nmap, y "-v" para enumerar los servicios y lo que serían las versiones correspondientes de cada uno de estos puertos. Guardamos lo que es el resultado de Nmap en nuestra carpeta de enumeración bajo el propio nombre de Nmap y lo dejamos ejecutando. Mientras esperamos a los resultados de Nmap, lo que vamos a hacer es visitar la propia página web que está corriendo en el puerto 80. También tengo instalado lo que es el Wapalizer, que es una extensión de navegador que nos retorna unos resultados bastante similares a la herramienta de WhatWeb, pero en vez de línea de comandos tenemos la versión web, que nos indica que está Apache corriendo con esta versión y que el sistema operativo es un Ubuntu Linux. Parece que la página principal del aplicativo web es una simple nota en la que nos dice que tenemos que utilizar nuestro propio codename como user agent para poder acceder a este sitio web. Y esto nos lo deja un tal agent R. Si inspeccionamos el código, tampoco podemos encontrar mayor información. Vamos a copiarnos esta nota. Le decimos que la página principal nos muestra nota y requiere uso de user agent. Vemos de igual forma que Nmap ya ha terminado lo que es el segundo análisis, donde tenemos confirmación que tenemos en el puerto 21 FTP con esta versión corriendo, en el 22 OpenSSH con esta versión, luego lo que sería el propio aplicativo web en el puerto 80 nos retorna que tiene el título Announcement, la versión de Apache y bueno, lo que serían estos métodos habilitados, tanto GET para obtención de información, POST para lo que es el propio envío, etc. Entonces, como podemos ver, lo que es el aplicativo web dice que para poder acceder a algún tipo de información que tiene que haber detrás de esta página principal, necesitamos hacer uso de lo que es el User Agent. Entonces, el User Agent, para los que no lo sepáis, básicamente es lo que es una cadena de texto a modo identificador que envía, pues ya sea a nuestro dispositivo móvil, navegador web o desde la terminal si hacemos uso de alguna herramienta para hacer peticiones a un servidor web, de tal forma que la propia herramienta añade en la petición esta cabecera de User Agent para indicarle al servidor destino desde qué dispositivo o herramienta estamos haciendo la petición. De esta forma, pues por ejemplo, los desarrolladores web podrán mostrarte una visual distinta si accedes desde un dispositivo móvil o un navegador web. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es, por ejemplo, si hacemos uso de la herramienta la terminal de curl para hacer una petición, por ejemplo, de tipo GET a la IP destino, le pasamos el flag "-v" para que nos muestre más información el resultado y vemos que automáticamente la herramienta curl lo que hace es enviar como user agent la cadena de texto de curl con la respectiva versión que tengo instalado en mi sistema. De esta forma, el servidor web sabrá desde qué dispositivo o herramienta está recibiendo dicha petición. Si corremos el comando curl "-h" para ver un poco la información de las distintas flags que podemos utilizar, vemos que "-a" mayúscula nos permite inicializar el valor de user agent. Por ejemplo, de esta forma, si hacemos curl, apuntamos a la IP destino y le pasamos a través de la flag "-a" platasec, ejecutamos el propio comando y vemos que la petición de antes, el user agent, es inicializado a platasec. Podemos ver que nos está todavía retornando lo que es el error de, oye, utiliza tu codename para poder acceder a este sitio, es decir, que posiblemente no sea válido. Entonces se me ocurre, pues, si están utilizando aquí lo que es agent R, que R sea pues a lo mejor la inicial del propio usuario, pues podríamos utilizar, pues no sé, A mayúscula, tampoco es válido, B minúscula, y de esta forma lo que podemos hacer es un poco de, digamos, de fuerza bruta para intentar adivinar o encontrar valores correctos de lo que sería este codename y finalmente obtener la información del sitio web. Para ello lo que vamos a hacer es movernos a nuestra carpeta de exploits y vamos a crear un archivo que se llame curl fuerza bruta, por ejemplo, sh, lo que sería un script de bash, y vamos a abrirnos lo que sería la herramienta de Sublime Text para lo que es editar dicho script y lo abrimos en segundo plano. Entonces el primer paso es copiar las cabeceras de bash. Lo que vamos a hacer es un bucle for
de tal forma que se almacene en la variable userAgent todos los valores desde la A a la Z, en este caso en mayúscula, y que en tal caso haga lo siguiente. Vamos a hacer que nos imprima, por ejemplo, algo así como intentando comando. En este caso el comando que vamos a intentar es el de curl. Le vamos a decir que como userAgent simplemente le pase pues, el propio valor de esta variable, que empezará con el valor A, luego B, luego C, luego D, etcétera, hasta llegar a Z. Vamos a pasarle también el parámetro "-l", para que en caso de que encontremos ese codename incorrecto y hay algún tipo de redirección a otra página, por ejemplo, pues no sé, a un login, por ejemplo, que siga la redirección cool. Y luego simplemente lo que vamos a hacer es pasarle la IP de la máquina víctima contra la que apuntar dicho comando de cool. Vamos a guardarnos lo que es la respuesta a este propio comando en una variable. Para ello, como digo, el comando que queríamos correr es cool-a. Le indicamos el propio userAgent, le decimos que siga las redirecciones contra esta propia IP de la máquina víctima. Y también lo que vamos a decirle es "-s", para que cuando corramos el propio comando cool o el propio script de bash, no nos esté mostrando todos los resultados de las peticiones cool. Es decir, cuando hacemos un cool, por ejemplo, a la IP víctima, vemos que obtenemos siempre este output. Pues queremos que nos lo oculte porque no nos interesa, solamente lo que queremos saber es cuál es el codename incorrecto en caso de llegar a él. Ya tenemos una vez lo que es la respuesta, es decir, hayamos ejecutado el comando de cool. Lo que vamos a hacer ahora es un if, en el cual vamos a imprimir lo que es esa respuesta de cool, donde vamos a buscar aquellas respuestas que no contengan la palabra codename, porque lo que yo quiero pensar es que cuando hagamos una petición correcta, este mensaje no salga, o por lo menos esta palabra clave se omita, ya que obviamente habremos dado con el codename correcto. Después de esto le decimos lo siguiente. Imprímeme, pues que por ejemplo, he encontrado userAgent y le pasamos el propio valor que tenga en ese momento. Luego vamos a hacer también, ya que estamos, una propia impresión de la respuesta para ver qué nos ha retornado la página web. Y ya lo que haríamos es salirnos de este for, ya que si por ejemplo hemos encontrado que la palabra o la letra correcta es la N, por ejemplo, termine la ejecución del propio programa, cerramos el propio if y le decimos que done. Guardamos, nos vamos a la terminal, le damos permisos de ejecución a nuestro comando y lo ejecutamos. Vale, vemos que ha intentado el primer comando con la letra A, luego con la B y luego con la C. Y parece ser que la C es correcta. Vamos a actualizar nuestro script, ya que cuando ha encontrado la letra C no nos ha devuelto o no nos ha mostrado la respuesta completa de nuestra petición cool. ¿Por qué? Porque no le hemos pasado lo que sería el dólar para apuntar a la variable. Vamos a volver a ejecutarlo. Entonces, en este caso, lo que nos retorna la página web es lo siguiente. Dice ahora, atención Chris, lo que ya sería un usuario válido, ¿no? Esto lo apuntaremos ahora en nuestras notas. ¿Recuerdas nuestro acuerdo? Por favor, dile a la gente J lo nuestro cuanto antes. Y por favor, cambia tu contraseña, que es bastante débil. Entonces lo que vamos a hacer de momento es ir almacenando nuestra información en las notas. Hacemos fuerza bruta de lo que es el codename con script de bash. Vamos a apuntarnos también lo que es el código. Encontramos valor correcto, es la letra C, ¿no? El codename C. Vamos a decirle que nos muestra el siguiente mensaje, donde hay un potencial usuario llamado Chris. Nos apuntamos este usuario en la lista de posibles credenciales. De momento no tenemos ninguna contraseña. Vamos a añadir también los otros dos puertos que habíamos encontrado con Nmap. En este caso era FTP, el puerto 21, y SSH en el 22. Si leemos lo que es la propia nota, se dirige al usuario Chris y dice de alguna forma que cambiemos la contraseña, con lo cual se me ocurre ahora hacer lo que es una fuerza bruta contra el servidor FTP y, si no conseguimos nada, contra el de SSH, y ver si con lo que es el propio usuario Chris encontramos alguna utilización de una contraseña pues que sea popular o débil. Para ello lo que vamos a hacer es copiarnos este comando. Vamos a utilizar Hydra, que es una herramienta que se utiliza para fuerza bruta. Vamos a pasarle el flag "-l para indicarle el nombre de usuario que en un principio hemos encontrado y debería ser válido. "-p" mayúscula para indicarle lo que sería el diccionario de aquellas contraseñas de las que queremos utilizar. Y luego apuntaremos a lo que es este servidor FTP con la IP de la máquina víctima. Si hacemos rápidamente un cat de este diccionario,
vemos que tiene más de 14 millones de distintos valores o contraseñas que va a intentar. Podemos ver, por ejemplo, pues una serie de ejemplos, pero serían las típicas contraseñas pues, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, etcétera. Es decir, aquellas contraseñas que los usuarios suelen utilizar de forma insegura. Y ya que nos dio la pista la propia herramienta de que Chris posiblemente esté utilizando una de ellas, vamos a probar con esta herramienta si nos retorna algún tipo de resultado o contraseña válida para el usuario Chris, pero apuntando a lo que sería el servidor FTP de la máquina víctima. Podemos ver que la herramienta de Hydra ya ha terminado y efectivamente contra el puerto 21 FTP, lo que sería la máquina víctima, hemos encontrado unas credenciales válidas para el usuario Chris con contraseña Crystal. Vamos a guardar nuestra contraseña y lo que vamos a hacer es en nuestro propio fichero de credenciales válidas, vamos a apuntar usuario y contraseña. Esto estaba justamente una carpeta más atrás en Credentials y también nos copiamos esto a nuestra hoja de notas. Y en este caso sería para el servidor FTP. También nos apuntamos tanto el comando como la propia respuesta. Decimos aquí fuerza bruta contra usuario Chris. Encontramos contraseña Crystal. Lo que vamos a hacer es conectarnos por FTP como el usuario Chris a la máquina víctima. Vamos a introducir la contraseña Crystal. Vemos que efectivamente el login es satisfactorio. Vamos a listar los recursos del servidor FTP. Lo que vamos a hacer es traernos todo esto de forma recursiva. Para ello corremos el comando prompt. Lo que va a hacer es que cuando ejecutemos el comando mget asterisco para traernos todos a nuestra máquina como atacante, no nos vaya preguntando uno a uno si este archivo lo queremos traer, este también, simplemente ejecutamos y en un propio bucle nos trae todo el contenido del servidor FTP. Le decimos que bye, cerramos la conexión y vemos que ya tenemos aquí lo que son todos los directorios. En este caso vamos a ver tu agent.txt. Parece ser que es una nota y se refiere al agente J otra vez y dice que todas estas fotos del estilo aliens son falsas, que el propio agente R almacenó la propia imagen, la real, dentro de este directorio y que la contraseña está de alguna forma oculta en la imagen que es falsa, pero que esto no debería ser un problema. Entonces lo que vamos a tener que hacer, o lo que nos está incitando este mensaje, es a analizar pues, los metadatos o la distinta información que se puede añadir dentro de una imagen y ver cómo acceder a dicha contraseña. Antes de continuar, nos guardamos estos 3 archivos en nuestras notas. Le decimos que el servidor FTP contiene 3 archivos que descargamos localmente. Y también nos apuntamos lo que es la propia nota. Decimos que tu agent.j.txt contiene este valor. Con lo cual vamos a hacer uso de distintas herramientas para ir un poco enumerando estas imágenes y tratar de identificar dónde puede llegar a estar almacenada dicha contraseña. Vamos a correr lo que es la herramienta EXIF Tool sobre, por ejemplo, esta imagen. Estas herramientas de momento nos están dando mayor información. Vamos a hacer ahora uso de una herramienta bastante conocida que se llama Bingwalk, que es una herramienta pues, vía terminal que sirve para lo que es analizar o hacer ingeniería inversa y extraer pues, distinta información de las imágenes. Vamos a ver igualmente qué consigue extraer de Qt y PNG. Dice que es una imagen, pero luego en cambio dice que es un archivo zip y que de hecho está cifrado. Con lo cual, si corremos el comando bingwalk -h, si subimos un poco, tiene un modo que es para extraer la información con el flag -e, de tal forma que si efectivamente es un zip, va a tratar de extraer dichos archivos. Vamos a hacer bingwalk -e de cat-ipng. Parece que ha funcionado. Vamos a ver qué ha extraído. Sería dentro de esta carpeta. Y efectivamente, dentro de esta incluso, parece que hay un archivo de tu agent r.txt, el cual está vacío. Podemos demostrarlo simplemente haciendo un cat de dicho valor. Luego vemos que hay otro zip. Vamos a ver entonces si somos capaces de también extraer la información de este zip. Para ello vamos a utilizar esta herramienta. Le pasamos el propio valor y dice básicamente que si queremos reemplazar el propio archivo que ya existe, que es el toAgentR, de alguna forma posiblemente este valor o este archivo esté dentro de este comprimido, le decimos que yes y nos pide una contraseña. Entonces de momento, de nuevo, nos apuntamos rápidamente en nuestras notas y decimos que bingwalk -e nos extrae archivos de Qt-PNG donde el .zip nos requiere contraseña. Lo que vamos a hacer ahora es que vimos que antes lo que era el usuario Chris para el servidor FTP utilizaba una contraseña bastante débil, entonces es posible que este propio archivo zip
también contenga una contraseña que sea sencilla de adivinar. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de John the Ripper. En cambio, lo que necesita esta herramienta para hacer lo que es una fuerza bruta es primero que generemos lo que es un hash de dicho zip, con lo que vamos a hacer es zip to John, le pasamos directamente el propio comprimido tipo zip y le decimos que el resultado nos lo guarde como hash. Si hacemos un cat de dicho hash, este valor es el que va a intentar la herramienta John the Ripper craquear con lo que sería un diccionario. Para ello vamos a hacer John, le pasamos el hash y le pasamos el diccionario que queremos utilizar. Vamos a utilizar igualmente el rockUTXT. Le decimos a John que intente craquear este hash del zip a ver si alguna de estas contraseñas es válida. Y vemos que tan solamente con unos segundos lo encuentra y el valor sería alien. Es decir, la contraseña para dicho zip sería alien. Vamos entonces a probar el comando a ver si efectivamente la ha conseguido craquear. Le decimos que sí, que sobreescriba dicho valor. Introducimos la contraseña alien y dice que OK. Con lo cual parece satisfactorio. Vamos a ver qué ha generado y ya vemos que este archivo, en vez de tener 0 bytes, ahora mismo ya tiene contenido en él. Vamos a imprimir el propio valor y ahora se refiere a lo que es el agente C y dice que necesita enviar una imagen, no sé si esto será un nombre, lo antes posible. Con lo cual vamos a apuntarnos los pasos que hemos seguido para poder craquear este zip. Crack del punto zip, generamos hash y lo segundo era John hash y el propio diccionario para obtener la password que era alien. Y le ponemos esto nos revela la siguiente nota para la agente C. Con lo cual tenemos que averiguar esto qué significa. Para facilitar este proceso vamos a irnos directamente a nuestra herramienta CyberChef, en el cual directamente podemos introducirle, en este caso, una cadena de texto y que automáticamente él haga una serie de comprobaciones. ¿Ves? Nos hace este botón lo que sería una sugerencia y dice que posiblemente esté codificado como base 64 y al ejecutar dicha decodificación nos genera lo que sería el texto claro decodificado, que sería área 51. Ahora apuntamos que dicha imagen estaba codificada en base 64 y que nos daba este resultado. El siguiente paso, ya que hemos encontrado lo que puede ser pues una contraseña de nuevo, vamos a ver que en nuestra carpeta Files descargamos lo que era todo el contenido del servidor FTP, donde ya vimos que esta imagen en concreto tenía oculta una carpeta con distintos archivos. Entre ellos estaba pues lo que fue este zip que nos ha revelado la última nota en cuestión. En cambio, parece ser que esta nota, si imprimimos el contenido, se refiere a otra imagen. Lo que me hace a mí pensar es que esta de aquí, que todavía no hemos testeado si contiene algo de información oculta, posiblemente pueda llegar a contener esta contraseña que estamos buscando. Para ello, lo que vamos a hacer es uso de una herramienta para verificar si se ha utilizado la técnica que se conoce como esteganografía, que básicamente consiste en ocultar información dentro de archivos o imágenes. Entonces, esta herramienta en cuestión es este hide. Vamos a decirle que nos muestre la información de Qt Alien. Le decimos que yes. Metemos esa contraseña a ver si es válida, área 51, y parece ser que nos dice que tiene lo que es el contenido oculto de un archivo que se llama message.txt, con su propio peso en cuestión. Vamos a almacenar este resultado. Le decimos que qtalien.jpg revela archivo message.txt. Vamos a copiarnos lo que es el resultado. Con lo cual, el siguiente comando que vamos a correr con esta propia herramienta, le vamos a decir que ahora en vez de la información queremos extraer el contenido, le pasamos el parámetro "-sf", que es el stego file, es decir, aquel archivo o imagen que consideramos que tiene información oculta y que hemos podido verificar previamente. Le pasamos el nombre. Nos pide una contraseña de nuevo, vamos a introducir a ver si área 51 efectivamente funciona. Y dice que ha extraído el contenido en message.txt. Vamos a imprimir este valor. Y dice, oye James, finalmente has encontrado este mensaje. Tu contraseña es hackerrules y un signo de exclamación. No me preguntes por qué esta contraseña es tan molona. Pregúntale si no al agent R, que fue quien creó tu contraseña. Con lo cual lo que vamos a hacer es también apuntarnos este comando y el resultado. Extrae message.txt.
lo que sería con este contenido. Y posiblemente, como es un mensaje que envía Chris a James, sea James el propio usuario con esta contraseña válida, con lo cual nos apuntamos en el usuario, su contraseña y posiblemente sea por SSH donde tengamos que utilizarla. Para ello nos conectamos como James por SSH a la máquina víctima, pegamos la contraseña y podemos comprobar que estamos conectados por SSH a la máquina víctima como el usuario James. Lo que vamos a hacer ahora es un reconocimiento rápido del host destino para lo que sería, bueno, pues tener una imagen o una idea del tipo de máquina a la que nos estamos enfrentando. Vamos a apuntarnos ambos resultados. Vemos también que efectivamente, a ver, hostname -i, que la IP se corresponde con la de la máquina víctima. Toda esta información ya vendría a lo que es el apartado de post explotación. Nos quedamos también con la información de la distribución, su versión, un Ubuntu Bionic. Y finalmente vamos a ver la propia arquitectura del sistema. Vemos que son 64 bits. Vale, bueno, lo siguiente que vamos a hacer es una enumeración de lo que serían las típicas carpetas donde solemos encontrarnos herramientas o scripts y donde incluso tenemos permisos de escritura y de ejecución. Vamos a ver tmp, bar tmp, bar backups, a ver si hay algún tipo de backup que nos dé algo de información adicional, algún tipo de correo. Vamos a ver también la carpeta opt, no hay nada. Y def shm, en carpetas, por ejemplo, como def shm, bar tmp, en tmp tenemos lo que son permisos de escritura y de ejecución en caso de que tuviésemos que desarrollar algún script local en la máquina víctima. Apuntamos que en ninguna de estas carpetas encontramos nada ya que estaban todas vacías. Vamos a ver ahora si hay algún tipo de SUID, es decir, algún binario que tenga el bit de SUID habilitado, de tal forma que cuando lo ejecutemos lo corramos en nombre del propietario de dicho binario. Es decir, por ejemplo, si hay un SUID como root que tiene algún tipo de vulnerabilidad, si ejecutamos dicho binario, lo correríamos como root y podríamos explotar cualquier problema de seguridad para escalar privilegios a root. Vamos a almacenar toda la información. Ya teniendo los SUIDs en nuestras notas, podemos ver que no hay nada inusual. El único que podemos ver aquí que me llama la atención es pkexec, que es un binario que es comúnmente conocido para lo que es explotar distintas distribuciones de Linux para poder, lo que sería, escalar privilegios. Hay un repositorio en GitHub, si buscáis la palabra PwnKit, que lo encontraréis directamente, pero esta no va a ser la vía que vayamos a tratar de explotar para escalar privilegios. Vamos a continuar con lo que sería la propia numeración del sistema. Corremos sudo L para ver los permisos que tiene James. En este caso parece ser que podemos correr el comando bash como cualquier usuario, excepto root. Nos apuntamos los resultados. Encontramos que usuario puede correr comando bash como cualquier usuario, excepto root. Con lo cual, en este caso, si simplemente hacemos lo que sería sudo bash, no nos va a dejar, efectivamente. Lo que sí que podemos intentar hacer es lanzarnos una bash como tal, una shell, como otro usuario del sistema. Vamos a ver qué otros usuarios podemos encontrar. Bueno, vamos a hacer un propio grep, donde encontramos que además de root y James, hay un usuario Chris. Vamos a movernos a la carpeta home. Se nos olvidó lo que era mostrar el user flag. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es pivotar lateralmente al usuario Chris. Para ello, lo que hacemos es sudo -u de user. Le indicamos que queremos que correr este comando como Chris y nos desplegamos por lo que sería una bash. Y ya somos el usuario Chris en el sistema. Vamos a ver si este usuario tiene permisos de sudo. No tenemos una contraseña válida ahora mismo, con lo cual no nos valdría. Otra cosa que podemos hacer es ver cuál es la versión de sudo. Si no recuerdo mal, esta versión de sudo tiene una vulnerabilidad conocida. Por si acaso vamos a apuntarnos lo que son los resultados para hacer una investigación rápida. Aquí vamos a indicarle simplemente que pivotamos a Chris con, y le pasamos el comando sudo chris bash. Y ahora decimos que versión de sudo es la siguiente. Nos copiamos la propia versión. Si nos venimos al navegador, vamos a decir sudo la propia versión y vamos a poner privilege escalation.
Si vamos, por ejemplo, lo que sería a exploitdb, lo que sería el segundo resultado, esta versión es superior a la nuestra, con lo cual es un buen indicador, es decir, que en caso de que haya una vulnerabilidad, nuestra propia versión también debería ser o estar afectada. Vamos a investigar un poco de qué trata. Dice que inicialmente chequemos los permisos de sudo y mira, efectivamente dice que un usuario puede correr como cualquier usuario del sistema este comando, excepto como root, con lo cual parece ser que estamos en el mismo caso, ¿no? En este caso lo que podemos hacer es, como tiene especificado el valor all, es aprovecharnos de esta vulnerabilidad. En este caso dice que lo que es el sudo como tal no chequea la existencia del user ID que está ejecutando dicho comando. Con lo cual, si nos fijamos, le pasa el -u de user y -1 al retornar 0, que sería el propio ID de root, desplegaríamos una base como dicho usuario root del sistema. Nos copiamos dicho comando. Entonces, en este caso, como hemos podido ver, nuestro usuario Chris, al menos no sabemos los permisos que tiene para correr como sudo en tal caso, ya que no tenemos la contraseña, y era el usuario James quien podía ejecutar el comando de bash como cualquier usuario excepto root. Con lo que vamos a hacer es volver de nuevo al usuario James, vamos a hacer sudo -l, y lo que vamos a hacer ahora es ya pegar efectivamente el comando, porque James era quien podía ejecutarlo como tal. A través de este parámetro vamos a hacer que el ID del usuario que ejecute el comando sea 0, es decir, root, y obtengamos acceso a la máquina como el propio usuario root del sistema. Vamos también a hacer un cat de la propia flag de root, donde nos dan la enhorabuena por haber conseguido rootear el sistema, y aquí nos mostraría lo que sería la propia flag. En este caso lo que vamos a hacer para finalizar la máquina es copiarnos el recurso que hemos utilizado para escalar privilegios a root. Entonces en este caso es vulnerable y le decimos que el comando que hemos ejecutado sería sudo -u -1 para que dicho valor fuese 0. Y aquí le indicamos que como James ejecutamos dicho comando, ya que era él quien efectivamente tenía dicho permiso. El resumen de la máquina agent sudo sería el siguiente. Comenzó nuestro análisis como siempre con una enumeración de puertos y servicios abiertos. Vimos que tanto el 80, el 21 y 22 estaban abiertos. Comenzamos nuestra enumeración con el aplicativo web, el cual nos mostraba una página de inicio que no nos mostraba nada de información básicamente, más que una propia nota en la que decía que teníamos que utilizar un codename válido como user agent en la propia petición para poder acceder al sitio. Desarrollamos lo que fue un script rápido de bash, de tal forma que hicimos una fuerza bruta y encontramos que dicho valor válido o codename era el valor C, y de esta forma la homepage lo que nos devolvió fue una nota en la cual de esta forma lo que era la propia página web ya nos devolvía una nota distinta que nos indicaba que el propio usuario Chris, que era un usuario válido del sistema, utilizaba una contraseña que era poco segura o débil en este caso. Hicimos con Hydra lo que es una fuerza bruta sobre el servidor FTP, donde encontramos que la contraseña válida para dicho usuario era Crystal. Nos conectamos al servidor FTP, nos descargamos todo su contenido, que básicamente eran 2 imágenes y una nota de texto que nos decía que estas imágenes no eran reales y que tenían contenido oculto. Iniciamos nuestro análisis con este primer archivo de Qt-png, donde encontramos que había un archivo zip comprimido, el cual con John the Ripper, primero lo que generamos fue el propio hash para hacer luego una fuerza bruta, igualmente con el diccionario de rockutxt, y obtuvimos la contraseña válida para dicho zip, que era alien. Introdujimos dicho valor y obtuvimos lo que era un valor codificado, en ese caso en base 64, cuyo contenido era área 51. Esto nos sirvió posteriormente para obtener un archivo oculto, message.txt, en la otra imagen que teníamos de Qt Alien JPG, cuyo contenido oculto era otro archivo, cuyo valor era otra nota de nuevo que nos revelaba las credenciales válidas como el usuario James para lo que era conectarnos por SSH a la máquina víctima. Una vez dentro, hicimos la enumeración del sistema, de las carpetas principales, del SUID, donde encontramos que estaba pkexe, que posiblemente era vulnerable al exploit de PwnKit. En cambio, seguimos con la enumeración y vimos que dicho usuario James, corriendo sudo -l, tenía permisos para ejecutar el comando de bash como cualquier usuario excepto root. Esto nos permitía pivotar lateralmente a Chris. En cambio, tuvimos que volver al propio usuario James, ya que identificamos que la versión de sudo era vulnerable y podíamos de alguna forma bypassear ese check, de tal forma que cuando corríamos el comando bash lo hacíamos como el usuario root, inicializando dicho valor a 0. Y de esta forma conseguimos acceso a la máquina como el usuario final root.